Continuamos. Entonces, el primer paso era graficar en el origen la primera fuerza. Ahora, el segundo paso sería graficar en el extremo de la primera fuerza la segunda. ¿Se entiende esta frase? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro origen ahora va a ser la punta de la flecha de la F1. Exactamente. La punta de la flecha F1 va a ser nuestro origen y ahí voy a graficar la segunda fuerza, ¿sí? Yo, para que sea más visible, le voy a graficar la F3 y después le voy a graficar la F2 para que sea más visible nomás. El resultado es el mismo, ¿sí? Porque si no, la F2 se va a superponer y no va a ser visualmente, no va a ser lo mismo, para que ustedes entiendan, que el primer caso. El resultado va a dar exactamente igual. Entonces, ¿qué valor tengo que graficar si es la F3 ahora y hacia qué dirección? Me sitúo en el extremo de la F1 y ¿qué voy a graficar si estamos hablando de F3? Para el lado de X negativo. X negativo, ¿y qué valor? 3,78 centímetros. 3,78, exactamente. Fíjense, aquí hemos graficado, no hemos graficado la F2, hemos graficado la F3. Esto es a efectos visuales, ¿sí? Solo efectos visuales para que se entienda, ¿sí? Entonces, ahí dice en el chat que no se entendió lo que... ¿Qué pasó con F2? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Yo voy a graficar F3 primero y después voy a graficar F2. ¿Sí? Voy a graficar primero F3 y después F2 para que sea más visible la resolución. Pues si no se superponen las fuerzas. Pero como es una suma, el orden de los factores no altera el resultado. Si no es indistinto sumar primero F2 que después... que primero F3 y después F2, ¿sí? Siempre que sume todos. Yo ahora le voy a hacer de esta forma y después le voy a hacer de la otra igual para que quede claro, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a incorporar F2, ¿sí? Lo que sigue, digamos, sería graficar en el extremo de la segunda fuerza, la tercera, y así sucesivamente. Es decir, así sucesivamente hasta terminar con las fuerzas. Entonces, ¿bien? Voy a graficar ahora F2. ¿Hacia dónde tengo que graficar y con qué magnitud? La Y negativo. Y negativo, ¿qué medida tengo que graficar? 4,64. 4,64. 4,64, ¿sí? Sí. Está. Entonces, ahí hago la flechita y esta es la F2, ¿sí? Esta es la F2. He graficado la F2. Y ahora, por último, ¿qué tenemos que graficar? ¿Cuál nos falta? F4. Entonces, en el extremo de la última que graficamos, tenemos que graficar la F4. ¿Qué valor tiene y hacia dónde? F4 hacia el eje X, hacia la derecha.
Derecha, ¿en qué valor? 5,1 centímetros. Ningún. Bien. Entonces, ahí hemos graficado todas. Lo único que yo he alterado es el orden. Si no se le puso primero la F2, se puso primero la F3. Eso es solamente efectos visuales. Ahora le voy a explicar por qué. Entonces, el último paso, ¿sí? El último paso es unir el origen con el extremo de la última fuerza. Y ahí se obtiene lo que se llama la resultante, ¿sí? La resultante la vamos a representar con otro color y sería esta fuerza, ¿sí? Entonces, si la F4 era esto, esta va a ser la resultante, ¿sí? Entonces, la resultante es la suma de todas estas fuerzas. Entonces, ¿cómo yo voy a obtener el valor de la resultante? ¿Qué valor tiene? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que medir nomás del origen hasta la punta de F4. Exactamente, tengo que medir cruzado, digamos así, en esta dirección. ¿Y qué tengo que hacerlo? Afectarlo por... Multiplicarle por 50 en este caso, que es nuestra escala. Tengo que afectar por la escala, o sea, la resultante va a ser, yo tomo la medida acá, por ejemplo, yo tomo, tengo que medir alineado, fíjense, tomo una medida alineada, esta medida me da 1.744, ¿sí? Entonces, el valor de la resultante me da 1.744, ¿eso está en kilogramos ya o no? No. No, ¿Eso está en qué? centímetros. Centímetros. Y eso lo tengo que multiplicar ¿por qué? Por el factor de... Por 50. Por 50, que es el factor de escala, kilogramo de fuerza sobre centímetro. Entonces, lo que va a ocurrir son que los centímetros se van a cancelar. Este que está en el numerador. Con este que está en el denominador. ¿Y qué valor nos va a dar la resultante? $87.2. ¿Cuánto? ¿37 puede ser? 87.2. 87.2. 87 me... Sí. Ah. ¿Qué unidad? Kilogramos fuerza. Kilogramo de fuerza. ¿A todo le dio así o a alguien le dio distinto? También me dio así. Bien. Profe, a mí me gustaría saber de dónde salió, o sea, cómo salió la resultante. Ya te digo. La resultante sale de unir, vos tenés que unir el origen, ¿sí? Que es este punto, el origen de coordenadas, este punto aquí. Ese es el origen. Con el extremo de la última flecha, ¿sí? Con esto acá. Vos hiciste una construcción gráfica que es una sucesión de flechas, una sucesión de vectores. Primero pusiste este, después pusiste este, después pusiste este, después pusiste este por último, ¿sí? Entonces, vos unís el inicio de todo con el final de todo, ¿sí? O sea, el inicio de la primera con el final de la última. Y ahí aparece la resultante, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Profe, el sentido de la resultante siempre es del origen a la última fuerza. Sí, siempre es así. Sí. Si es suma, sí. Bien. Entonces, ahora le voy a explicar qué hubiese pasado si
hubiese tomado primero la 2. La resultante iba a dar lo mismo, lo único que me iba a quedar la F2 para acá, ¿sí? Me iba a quedar la F3 para aquí, ¿sí? Y la F4 para aquí. Entonces no se iba a ver bien gráficamente el recorrido de las flechas, porque es como que voy para allá, vengo para acá de vuelta, voy para allá, vuelvo para acá de vuelta, y no se llega a ver que las flechas son una a continuación de la otra, si bien son, pero no se ve tan claramente como en este caso, ¿sí? Por eso yo primero le sumé la F3 y después le sumé la F2. Si yo hubiese sumado la F2 y después la F3 me hubiese quedado esto. Pero el resultado no se altera en nada, es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿estaría la parte gráfica o falta algo? ¿Qué les parece? Conecta la coordenada de origen. ¿Cómo? No te escucho. La dirección, tenemos la dirección. Exacto, la dirección. ¿Y la dirección con qué se mide? No se mide con el ángulo, por ejemplo. Exactamente. Se mide con el ángulo. ¿Sí? Eso no está faltando. Entonces, la medición del ángulo se hace con el transportador, ¿sí? Si ustedes tienen la reglita transportadora, que es para medir ángulos, eso se realiza de esa manera. Entonces, lo vamos a medir. Yo acá tengo la herramienta que me permite medir el ángulo y lo voy a medir desde el eje X hasta la fuerza, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, me da 41 grados, fíjense, en la dirección esta. ¿Eso serían 41 grados o menos 41 grados? ¿Qué les parece a ustedes? Menos. Claro, el ángulo es Menos. igual a menos 41 grados porque estamos hablando de... A ver, ¿dónde está el grado? Ahí. Estamos hablando de sentidos horarios, ¿sí? Siempre los ángulos, ¿sí? El ángulo se mide en sentido antihorario positivo y negativo en sentido horario. ¿No está? Como decir para Profe, abajo. y en el caso de que no tengamos transportador y eso, Que no tengas transportador y tenés que conseguirte uno. O si no... ¿se puede utilizar el tema de, ¿cómo es? De coseno y eso? Eso es el analítico, sí. Se puede y lo vamos a hacer con eso. Está el gráfico y después está el analítico. Bien. Ah, dale. Bueno. ¿Se atendió el gráfico? Sí, profe. Bueno. Vamos a hacer entonces el analítico. Este ejercicio tiene una particularidad, que todas las fuerzas son coincidentes con ejes, ¿sí? Entonces, no es el mejor ejercicio para explicar el analítico, porque el analítico es mejor explicar sobre un ejercicio que tiene ángulos distintos de 90 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar otro ejercicio para explicar el analítico y luego ustedes van a poder resolver este también de forma analítica y le va a dar lo mismo que nos dio gráficamente. Entonces, vamos a ir a la guía y vamos a tomar este ejercicio acá. Entonces,
Para explicar el analítico voy a tomar este que está acá. Muy bien. Entonces, lo primero que se hace en la resolución analítica es una identificación de las fuerzas, ¿sí? Entonces, resolución analítica y procedemos a la identificación de las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas ustedes identifican? ¿Cuántas y cuáles? Son 3, Tres fuerzas, F1, profe. F2 y F3. F3. Exactamente, exactamente. F1, F2 y F3. Muy bien. Bueno, ¿qué datos tenemos de esas fuerzas? Sabemos que existe una F1, F1 135 kilogramos. F1 135 kilogramos. Bien. ¿Y hay algún dato F2. más? Grados. F2 180 gramos. 0 Vamos. grados para F1. Exacto, lo que dice el compañero Kevin está muy correcto, que es que tiene 0 grados, ¿sí? Fíjense que esta es una información muy importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de ejes coordenados aquí, si bien no están dibujados, pero sí o sí para la resolución analítica ustedes van a tener que manejarse con sistemas de ejes coordenados identificados, o sea, van a tener que identificar estos ejes como X e Y. Y la medición del ángulo siempre se toma, y eso le voy a anotar para el método analítico. Le voy a anotar que la medición de ángulos siempre es partiendo del eje positivo de las X, ¿sí? En sentido antihorario hasta llegar a la fuerza. Y ahí se considera positivo, ¿sí? Acuérdense de eso, esa es la clave para sacar bien este ejercicio. Siempre consideren los ángulos de esa manera, que le va a dar siempre lo mismo, por lo menos. Entonces, 135 a 0 grados. Perfecto. Vamos con la F2. ¿Qué fuerza es y a qué grado? ¿Qué ángulo? gramos. 180 kilogramos a ¿cuántos grados? 35 puede ser. 35 grados, exactamente. Y tenemos una también que es la F3, ¿no? ¿Cuánto vale? 95 kilogramos a 75 grados. 95 kilogramos a 75 grados. ¿Sí? En este caso, ustedes pueden observar que todas las fuerzas están en el primer cuadrante, es decir, todas se encuentran en el primer cuadrante, por tanto, todos los ángulos son menores de 90 grados. No vamos a tener mayores dificultades con ángulos negativos ni nada de eso, pero más adelante vamos a explicar otros casos donde sí puede existir un coseno o un seno que sea negativo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es, luego de la identificación, y le voy a poner bien claro acá, identificación de fuerza es magnitud y ángulo. Pregunto, si una de estas fuerzas estuviera en Newton, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, la F2, que estuviera en Newton, ¿qué tendría que hacer?
Convertirla. Pasarlo a kilogramos. Pasarlo a kilogramos, ¿sí? O pasarlo a kilogramos newton. Siempre que voy a hacer una suma o resta de vectores, ¿sí? Ya sea fuerza o cualquier otra magnitud vectorial, tengo que trabajar en unidades compatibles, ¿sí? No puedo trabajar en unidades dispares. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, luego de la identificación, viene la descomposición. La descomposición se da en los ejes X e Y. ¿Sí? O sea, se procede a una descomposición en dos direcciones. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, eso se realiza a través de las operaciones trigonométricas del seno y el coseno. Entonces, siempre va a ser de la siguiente manera. Se escribe, por ejemplo, F1 en la dirección de X, se hace un subíndice y ahí nos va a quedar, es F1 por coseno de θ 1, ¿sí? Me voy a poner θ 1. Entonces, escribamos qué corresponde. ¿Cuánto es F1? $135 gramos. 135 kilogramos. Y eso va multiplicado por el coseno de ¿qué? 0 grados. De 0 grados. Bueno, ¿esto qué nos da? ¿135? 135 kilogramos porque el coseno de 0 es 1. Ahora hacemos la F1 en la dirección de Y, ¿sí? Eso es lo mismo, se hace F1 multiplicado ahora por el seno de θ 1, ¿sí? O sea, la que va con X es la que va al coseno y la que va con Y es la que va al seno. Es justo al revés, porque la primera operación que le aparece en la calculadora es el seno y la segunda el coseno. Entonces la que va con X va con el coseno y la que va con Y va con el seno, ¿sí? ¿Esto qué sería? ¿135 por seno de 0 grados? 135 kilogramos por el seno de 0 grados. ¿Y qué da esto? 0. 0. Bien. Da 0 porque el seno de 0 es 0. ¿Sí? Bueno, y así se procede con F2 y F3. Vamos a hacer aquí. F2 en la dirección de X. ¿A qué va a ser igual? $180 gramos. ¿Por Coseno. coseno o seno? Coseno. Coseno. Por el Exactamente. coseno de 35 grados. Exactamente. Entonces es F2 por coseno de θ 2. Siempre así. Entonces sería 180 kilogramos por coseno de... ¿Qué valor? 35 grados. Bien. ¿Qué da esto? 153,47. A mí me dio 147,4. No sé qué hice más. Fíjense en la calculadora, arriba a la derecha le aparece una D o una C o algo así, que si fíjense en qué modo está, porque puede ser que los grados no estén en... Si le aparece una G de gato, es que son grados de 0 hasta 100. Le tiene que aparecer una D de dedo. Entonces el mío está mal, profe. ¿El tuyo está mal? Sí. 147,44. Le tiene que aparecer una D. Me parece una D. Exacto. Qué raro. La D es de El mío estaba mal. degrees, en inglés es grados. ¿Sí? Son los grados sexagesimales. Y los grados que le aparece con la G de gato son los grados centesimales, que son de 0 a 100. Y ahí le da leves errores. Siempre tiene que trabajar con la D de los grados sexagesimales. Entonces, ¿es 147 entonces? 147,45. Después el 5.
En realidad es 144.7 y ahí lo 44. redondeé a 45. Sí, exacto. ¿Es A ver. 147 o es 144? Es 147,44. 144.73. Ah, 144.7 entonces. Está. ¿Y el otro cómo sería? No, F2. profe. Es 147. Bueno, ¿cómo es entonces? A ver, ya sé. 147,44. Sí, así es. 4 entonces. Está. Sí. Está. F2i entonces, ¿cómo sería? F2 por Seno. Seno. seno de θ 2. ¿Queda esto? Va a ser 180 grados, 180 kilogramos por Sí. seno de 35. Seno de 35 grados. 103,24. 103.24. Perfecto. Excelente. Bueno, ¿se animan a hacer el 3 por su propia cuenta? Profe, Sí, profe. Diga. era para cambiar la D de mi calculadora, era apretar el mode y después. Tenés que apretar Shift, Mode, 3 y ahí igual varias veces y ahí te cambia. Profe, Ahí está, gracias. Sí. profe, ¿será que puede volver a explicar porque cortó la luz por esta zona y nos perdimos la mayoría de la parte? ¿De dónde no viste mal la clase? Cuando dio justito la introducción para esta parte. Analítico. Exactamente. Bueno, el primer paso es identificación de fuerza. ¿Eso viste? ¿O eso no? No, profe, usted justito iba a dar iba a dar la introducción de lo que era esta parte. Ah, está. Profe, se cortó la luz en mi zona cuando usted estaba agarrando el ejercicio recién. O sea, estaba nada. Ok, ahí entendí. Bueno, listo, empezamos explicándose. Este es el ejercicio, está acá. Lo primero que nosotros hicimos fue asignar un eje, o sea, un sistema de ejes, ¿sí? Le ubicamos acá el eje X y el eje Y. ¿Se entiende? O sea, los ejes X e Y se ubicaron en el sistema de referencia que vamos a usar. Entonces, utilizamos estos ejes que tenemos, X e Y. Bueno, luego tenemos que identificar la fuerza. Para los chicos que se les cortó la luz, ¿cuántas fuerzas ven y qué características tienen? Vamos a buscar los años. No, porque no. Son 3 fuerzas y entre ellas hay diferentes ángulos. Sí, son 3 fuerzas, bien. Entonces, las fuerzas las identificamos nosotros asignándole nombres, ¿sí? La F1, la F2 y la F3 son los 3 nombres que tienen las 3 fuerzas. Entonces, los ángulos, ¿sí?, se miden de la siguiente manera. Bueno, dice, la medición de ángulos siempre es partiendo del eje positivo de las X en sentido antihorario hasta llegar a la fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Parto del eje positivo de las X, sí, me ubico sobre el eje positivo de las X y empiezo a girar en sentido antihorario hasta llegar a la fuerza. Y ahí veo cuántos grados recorro, ¿sí? En la primera fuerza, la fuerza 1, ¿qué ángulo tengo? ¿Qué les parece a ustedes? 0, profe. 0. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo parto del eje positivo de las X y empiezo a girar, no giro nada hasta encontrarme con F1, porque la F1 ya está ubicada sobre el eje X. Entonces,
no existe ni un ángulo entre el eje X y la fuerza 1. Por lo tanto, 0 grados. Ahora, la F2, ¿qué ángulo me voy a encontrar? ¿Con qué ángulo me voy a encontrar? Con 35 grados. Con 35 grados. ¿Por qué? Porque yo me sitúo sobre el eje positivo de las X y empiezo a girar en sentido antihorario hasta llegar a F2. Entonces, ¿cuántos ángulos giré, cuántos grados giré hasta encontrarme con F2? 35 grados, exactamente. Luego, para F3, ¿cuántos grados tengo? 75. 75, exactamente. ¿Por qué? Porque yo me sitúo sobre el eje positivo de las X y empiezo a girar en sentido antihorario hasta llegar a esa fuerza, ¿sí? Recorrí 75 grados hasta llegar a F3. ¿Está? Muy bien. Bueno, ahora ya hemos identificado las fuerzas. ¿Qué significa identificar? Reconocí a las fuerzas, ¿sí? Entonces, el paso que sigue, ¿sí? El paso siguiente es la descomposición en los ejes X e Y, ¿sí? Entonces, las fuerzas a las cuales ya las tengo identificadas las tengo que descomponer en dos direcciones, ¿sí? Y eso se hace a través de la operación trigonométrica seno y coseno. Entonces, lo que se hace es se agarra la primera fuerza, la F1, y se hace lo siguiente. F1 en la dirección de X, ¿sí? Que quiere decir, se le pone un subíndice X, se hace F1 por el coseno de θ 1, que es el ángulo 1. Siempre se utiliza, para la descomposición en X, se utiliza el coseno, y para la descomposición en Y se utiliza el seno, ¿sí? Entonces, realizamos esa operación, ubicamos que F1 es 135 kilogramos y el coseno de el ángulo en este caso va a ser coseno de 0 grados. Entonces se hace 135 por coseno de 0 y nos da 135. Luego se hace la descomposición en Y, en la dirección de Y. La descomposición en Y se hace lo mismo, la misma operación, pero en vez del coseno se utiliza el seno, ¿sí? Entonces se hace F1 en la dirección de Y, va a ser F1 multiplicado por el seno del ángulo 1. Entonces esto nos da 135 por el seno de 0, que nos da 0. Una vez hecha esta operación para la F1, debemos repetir esa operación o bien descomposición para las otras fuerzas. Y en este caso para F2 y F3. Entonces, vamos con F2. F2 en la dirección de X va a ser F2 por el coseno de θ 2. Entonces reemplazamos. F2 es 180 kilogramos por el coseno de 35 grados. Y ahí se realiza la operación en la calculadora. Nos da este valor y luego realizamos lo mismo para la dirección de Y, que se realiza F2 por el seno de θ 2. ¿Se entendió la explicación? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Vamos a hacer el F3 entonces? ¿Se animan? Yo acá les copio cómo tendría que ser y ustedes hacen los cálculos. F3, entonces, en la dirección de X va a ser F3 por el coseno de θ 3. Estos valores todavía no lo sabemos. F3 va a ser F3 por seno de θ 3. Bueno, ahí le ampliamos un poco y ustedes me van a ir diciendo qué valores tengo que considerar.
En el primero es 95 kilogramos por coseno de 75 grados. Sí, señor. 95 kilogramos por el coseno de... ¿Cuánto me dijiste? 75 grados. Bien. ¿Queda eso? A mí me dio 24,58. 24,58. Sí. Así es. ¿Algún otro que le haya dado otro valor o el mismo valor? A mí me dio el mismo, profe. Perfecto. No, está bien, profe. A mí me dio 95,62. Pasa que usa 95, No, 25,62. no, pasa que vos no le cambiaste tu calculadora de vuelta. Tu calculadora sigue estando en G. Tienes que cambiarlo a D. Ay, mira. Bueno, hacemos el otro, el de abajo. Sería 95 kilogramos por seno de 75 grados. ¿Cuánto da Eso esto? me dio 91,76 kilogramos. ¿Está? Bueno. Entonces, una vez realizada la descomposición, ¿sí? Tenemos que pasar al siguiente paso, que es la suma miembro a miembro. Entonces, se suman la resultante en X, ¿sí? Que la vamos a llamar Rx, va a ser igual a F1 en X más F2 en X más F3 en X más todas las otras que hay, digamos, si hubiera más fuerzas, por ejemplo, una 3, una 4, una 5, una 6, todas las componentes en X se suman, ¿sí? Llegando hasta la componente enésima, en este caso sería Fn en X, ¿sí? N es un número que representa el último, si es la última fuerza. Por ejemplo, si son 10, va a ser la F1, la NX, más la F2, más la F3, más la 4, 5, 6, 7, hasta la F10 en X. A eso hace representación ese subíndice. Y lo mismo va a ocurrir en el caso de Y. Vamos a tener que la resultante en la dirección de Y va a ser F1 en Y más F2 en Y más F3 en Y más todas las que vengan más la última que es Fn en Y. ¿Sí? Nosotros, ¿cuántas tenemos para Rx? Nuestro caso. 3. Entonces sería F1 en X más F2 en X más F3 en X. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué nos va a dar? Sí. 135 gramos más 147, kilogramos más 147,4